¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Héctor Martínez Sandoval y vamos a desarrollar un tema muy importante que versa sobre el juicio de amparo, tanto el indirecto como el directo, para la maestría en Derecho Procesal Penal del Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Para iniciar este tema, lo primero que tenemos que debatir es qué debemos entender por la norma fundamental, por la norma base que va a ser protegida a través del medio de control de constitucionalidad que vamos a denominar juicio de amparo. En esa tesitura vamos a hablar de la Constitución. Cuando hablamos de la Constitución tenemos que tomar como referencia que es la norma fundamental de un Estado. La naturaleza de esta norma fundamental es de corte político. ¿Qué implicación tiene que sea de corte político? La implicación que tiene es de que su fundamento no es jurídico, sino su fundamento es una decisión, es una potestad del pueblo a través de una asamblea, de un poder constituyente cuya función es crear esta norma constitucional, que va a dar vida, que va a crear al ulterior ordenamiento jurídico del país. En ese tenor hay que hacer alusión que organiza las instituciones o organiza lo que denomina la materia constitucional como el poder constituido, los poderes derivados de la Constitución. Asimismo, establece los límites que tienen estos poderes constituidos frente al gobernado. Y por otra parte, que es un tema muy fundamental de las nuevas constituciones, es que contempla la protección de garantías o derechos fundamentales dentro del régimen de control de constitucionalidad. En ese sentido, cuando hacemos alusión al control de constitucionalidad, nosotros tenemos que entender que el control de constitucionalidad se va a su vez subclasificar en dos tipos: un control de constitucionalidad concentrado y un control de constitucionalidad difuso. Cuando hablamos del control concentrado de constitucionalidad, tenemos que hacer referencia a aquella obra de Kelsen de la garantía jurisdiccional de la Constitución, la cual a grosso modo explica de que se le va a encomendar esta función de protección a la Constitución a un órgano especializado, a un órgano cuya única finalidad es garantizar la protección de la tutela constitucional. Ese es su único objetivo, esa es la finalidad de ese tipo de control. Pero también tenemos un control difuso de constitucionalidad. Principalmente surgió de los Estados Unidos con una resolución en 1803 de la sentencia Marbury contra Madison, la cual a grosso modo hacía alusión de que la defensa de la Constitución, la interpretación y la desaplicación de normas contrarias a la Constitución puede competir a cualquier órgano jurisdiccional sin importar su jerarquía. ¿Qué quiero decir con esto? Que a final de cuentas no importa la jerarquía de este órgano jurisdiccional, tiene que velar por el cumplimiento de la norma constitucional, y cualquier acto que sea contrario a la Constitución de alguna manera implica no aplicarlo. Este es un origen del control difuso de constitucionalidad. Entonces, en resumen, podríamos indicar que el control concentrado de constitucionalidad se le encomiendan a algunos órganos cuya función es proteger la Constitución. En este supuesto vamos a denominar que el órgano encargado de proteger la Constitución se le denomina Tribunal Constitucional. Mientras que con el control difuso de constitucionalidad implica que cualquier órgano jurisdiccional deberá aplicar o deberá defender la constitucionalidad de las leyes. Vamos a continuar en ese sentido hablando de los medios de control de constitucionalidad que se regulan dentro del derecho positivo mexicano. Y tenemos algunos como en la materia que vamos a empezar a analizar, que es el juicio de amparo, cuyo fundamento lo encontramos en el artículo 103 y 107 de la Constitución. También hay que hacer alusión a la controversia constitucional, o también como algunos le pueden la denominar, que se llama controversia de corte competencial, atribuida en el artículo 105, fracción primera de la Constitución.
También tenemos otra referencia muy importante como es la acción de inconstitucionalidad contemplada en el artículo 105, fracción 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y asimismo podemos hacer alusión a los procesos jurisdiccionales en materia electoral que se encuentran contemplados en el artículo 99 de la Constitución. Y aquí podemos hablar del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y del juicio de revisión constitucional. Continuando con esta exposición, es importante destacar que un mecanismo de control de constitucionalidad que va a velar por los derechos humanos de los gobernados, contemplados no solamente en Constitución, sino también en tratados internacionales, es el juicio de amparo. Pero hay que hacer una referencia histórica de cómo surgió este juicio de amparo. Y en primer lugar tenemos que aludir a los tiempos primitivos. Y en este supuesto podemos abarcar primero los estados orientales, China, Babilonia, la India, etc. ¿Qué implicación tienen estas naciones? A ver, no había como tal una igualdad de derechos. Había un sistema de clases, un sistema de castas. Y de alguna manera el gobernante prácticamente se consideraba que era de designación divina. En ese sentido, habían ciertas prerrogativas para la clase gobernante y de alguna manera el pueblo se encontraba limitado. Pero ya hacemos alusión principalmente de que existían algunos derechos que se reconocían a los súbditos, algunas cuestiones que estos hombres, estos emperadores reconocían para su pueblo. Y podemos mencionar una legislación muy importante que es el Código de Hammurabi, que se estableció en Babilonia y cuyo efecto principal fue conceder ciertos derechos a sus súbditos. Pero bueno, esta es una referencia muy importante para aludir a la protección de los derechos de las personas dentro de un estado. Sin embargo, no podemos hablar de una verdadera protección, un verdadero control de los derechos, toda vez que seguía existiendo un tema de clases, un sistema de ponderación de derechos a favor de la clase dominante. Tenemos también que hacer alusión a la antigua Grecia. Y en ese sentido, cuando hablamos de la antigua Grecia, la cuna de la civilización occidental, tenemos que hacer referencia que, si bien es cierto, tuvieron una repercusión muy importante en temas de democracia, en temas de derechos vamos a señalar que únicamente los derechos eran para la clase privilegiada, para los ciudadanos, no para otras personas. Tenemos un sistema de esclavitud, tenemos una condición de que los extranjeros no tenían derecho, tenemos una condición de que la mujer no tenía los mismos derechos que el hombre, y en esas circunstancias solamente la protección de sus instituciones eran para los ciudadanos griegos. Una cuestión muy similar pasó en Roma. Tenemos una clase dominante llamada los patricios y una clase que de alguna manera se encontraba desprotegida, que eran los plebeyos. Pero sin embargo, conforme se fue dando la evolución de las instituciones del derecho romano, también encontramos figuras que empezaron a proteger algunos derechos, como es la institución del tribuno de la plebe, creada con la ley de las 12 tablas, cuya función era la protección para los derechos de los plebeyos, la clase desprotegida. También tenemos otra institución que muchos señalan que es un antecedente del juicio de amparo, que se llama la exhibendo homo libero, que implicaba una cuestión de exhibir al hombre, exhibir el cuerpo, exhibir la persona ante el magistrado cuando tenga que ser una detención. Una detención que implicaba una obligación que implicaba que ante deudas de carácter civil pudiese el acreedor disponer de la libertad de esta persona. Pero sin embargo era importante siempre exhibir ante el magistrado a este sujeto para que él determinara esta situación. Después de esta referencia histórica encontramos una connotación muy especial. De alguna manera no podíamos hablar de una verdadera protección de derechos en estos tiempos primitivos. Nos encontramos de que algunos tenían el privilegio de estar en la clase gobernante y entonces gozar estos derechos, y mientras tanto otras personas que no se encontraban en esta situación no gozaban de estas prerrogativas, de estos derechos. Bueno, pasamos a la Edad Media. En la Edad Media se da una etapa de oscurantismo, se da una etapa que de alguna manera parece que no influye, no surge la ciencia, no surge la cultura,
todo lo que desarrollamos durante la cultura helénica y durante la romana prácticamente se durmió. Pero en esta etapa también hubo unos avances muy importantes con la instauración del cristianismo. Algunas cuestiones que hacían referencias a temas de igualdad, a temas de solidaridad, a temas de comprensión, a temas de amor, que fueron principalmente defendidas por esta nueva religión que había surgido en Roma. En este tenor tenemos que tomar en consideración que había una gran superstición de corte religioso y además de que había un estamento o había una sociedad de corte feudal. Ello implicaba que los señores feudales que gozaban de una determinada protección por parte del rey tenían los derechos, tenían los privilegios y sobre este feudo ejercían un control prácticamente absoluto. Entonces también como tal hablar de instituciones garantes de los derechos de las personas, pues no tanto. Pero bueno, aquí sí podemos mencionar un antecedente medieval en España. Tuvo una connotación muy importante porque sin lugar a dudas esto repercute a nuestros días cuando hablamos de el Fuero de Aragón. El Fuero de Aragón es una institución medieval que ya contemplaba la protección de algunos derechos fundamentales del reino para los súbditos. En estas circunstancias se estableció que estos derechos otorgados por el rey tenían que ser respetados por las autoridades. También tenemos otra institución medieval española que se denomina los procesos forales, que implicaba una situación de instituciones o mecanismos para proteger a las personas. No se dice más en qué consistía, no se menciona más cómo funcionaban estos órganos, pero a final de cuentas ahí los tenemos y su repercusión que es muy importante para la actualidad. Tenemos también otra referencia muy importante que versa sobre el Fuero de Vizcaya. Y el Fuero de Vizcaya, que también era una institución de corte medieval, hacía referencia a derechos de los ciudadanos que tenían que protegerse en contra de disposiciones reales que pudiesen ir en contra de los fueros que en su momento había otorgado el monarca. Es decir, lo que buscaba este Fuero de Vizcaya es respetar la designación, respetar la voluntad del rey. Tenemos también el Fuero Real. Y el Fuero Real era un tema de un recurso de alzada, de un tribunal de casación, que implicaba que ante una resolución emitida por un órgano jurisdiccional pudiese ser objeto de revisión por parte del rey. El rey, la máxima autoridad jurisdiccional del reino. Entonces, ese es un antecedente del juicio de amparo en España. Tenemos también otro antecedente que versa sobre la institución medieval que se llama obedézcase, pero no se cumpla. Y en esa situación, obedézcase, pero no se cumpla, implica que la orden, la ordenanza, la ley, iba en contra de la disposición del rey. Bajo este supuesto se permitía a la persona no cumplir con esta disposición si consideraba que iba en contra del mandato, la voluntad del rey. También tenemos una referencia muy importante en la Gran Bretaña, cuya institución creó una figura que se llama Writ of Habeas Corpus. Y el Writ of Habeas Corpus era una institución que versaba sobre la protección de una persona contra una detención arbitraria. Y bajo ese supuesto, cuando se detiene a una persona, tenemos que presentarlo directamente ante el juez para que sea juzgado por sus pares. Esa institución protegía a la persona contra detenciones que pudiesen ser arbitrarias. También tenemos una institución muy importante en Francia que se llama el Tribunal de Casación, que implicaba un recurso. Este recurso ante este tribunal era una cuestión de que las resoluciones que dictaban los órganos jurisdiccionales iban a ser revisadas por un órgano administrativo, el Tribunal de Casación. Pero no termina ahí la referencia de las instituciones que inspiraron al juicio de amparo. También podemos hacer referencia al Right of Certiorari en los Estados Unidos, que implica una cuestión de que las resoluciones de los órganos inferiores van a ser revisadas por su superior. Por su parte también tenemos un Right of Mandamus,
que implica una cuestión de que la Corte Suprema de los Estados Unidos va a emitir órdenes a autoridades jurisdiccionales o administrativas para que cumplan con disposiciones que se encuentran contempladas dentro de la propia Constitución. Y también tenemos el right of injunction, que implica que la resolución o la determinación del órgano jurisdiccional sea respetada, sea acatada por las demás autoridades. Pero bien, esas son referencias internacionales de nuestro juicio de amparo. Pero ¿qué referencias nacionales tenemos respecto al juicio de amparo? Y podemos ahí mencionar la época prehispánica. Sin lugar a dudas, en la época prehispánica tenemos una connotación muy similar a los estados orientales. ¿En qué consistía? Que prácticamente no había derechos para los súbditos. Únicamente la clase gobernante era la que tenía estos privilegios. Pero sin embargo, sí existían tribunales y existían instituciones de garantizar o proteger algunos derechos de los súbditos, y tenían una connotación estos tribunales más de corte religioso. Después tenemos instituciones en el régimen colonial, y principalmente podemos abarcar una institución que ya revisamos, que surgió en España, que se llama obedézcase pero no se cumpla. Es decir, determinaciones que vayan en contra de la voluntad real, pues no se deben de cumplir. Asimismo, el recurso de fuerza, que implica hacer respetar las decisiones de los tribunales, e incluso a través de la coacción, es decir, de la fuerza pública. Tenemos también una referencia muy importante nosotros en la Constitución de Apatzingán del año de 1814, que se basó principalmente en la obra de Sentimientos de la Nación del siervo de la Nación, don José María Morelos y Pavón. Ya es una referencia muy importante esta obra, Sentimientos de la Nación. Hablaba de un tema de las garantías en favor de los individuos, hablaba de garantías de igualdad, de garantías de seguridad, de garantías de inviolabilidad del domicilio. Pero había una cuestión muy importante: no se establecía el mecanismo para hacer efectivo estos derechos. Solamente se mencionaban, pero nunca se habló de mecanismos para garantizar esta tutela. Tenemos también una referencia muy importante con la Constitución Federal del año de 1824, una constitución que estuvo en gran parte basada en la obra o la Constitución de los Estados Unidos del año de 1787. Y esta Constitución de Corte Federal establece un capítulo de garantías individuales, pero sin embargo, al igual que Cádiz, las menciona: garantías de seguridad, garantías de inviolabilidad de domicilio, garantías de igualdad, garantías de un debido proceso, pero no se establecen los mecanismos para hacer efectivo estos derechos en caso de una violación. Tenemos también una constitución después de que los liberales no lograron tener un control del país. Los conservadores toman el poder en 1835 y convocan un Congreso Constituyente para hacer una derogación de la Constitución del 24 y establecer una Constitución de corte centralista en 1836. La referencia más importante en cuanto al juicio de amparo implica que la segunda ley de estas leyes constitucionales establecía la creación de un supremo poder conservador, obra de Manuel Sánchez Tagle. En esta referencia tenemos que hacer alusión de que este medio de control de constitucionalidad iba a verificar que los actos del Ejecutivo, Legislativo y Judicial estuvieran acordes con lo que establecía la norma constitucional. Pero bueno, esto es una referencia histórica e inclusive es muy importante señalarla, porque a través de esta institución nos podemos dar cuenta que sin lugar a dudas tuvimos en 1836 un órgano especializado en velar por la protección a la Constitución. Sin embargo, pues de alguna manera su vida fue efímera, y lo más aberrante fue que se estableció en esta segunda ley que no tenía responsabilidad ante ninguna autoridad. Su única responsabilidad era ante Dios. Tenemos en 1840 en Yucatán, una vez que Yucatán pretende separarse de la República Mexicana, convoca a un Congreso Constituyente. En él podemos encontrar a don Manuel Crescencio Rejón, que promueve una institución llamada amparo, contratos de la autoridad jurisdiccional, contratos de el poder legislativo, contratos del poder ejecutivo que vulnerasen los derechos contenidos en la
Constitución. Esta es una referencia muy importante porque en 1847, en el Acta Constitutiva y de Reformas, un jurista tapatío llamado Mariano Otero retoma este proyecto y lo implementa en esta Acta de Reformas, que posteriormente es retomado en la Constitución de 1857 en el artículo 101, estableciendo un capítulo de garantías y señalando como mecanismo de protección de esas garantías al denominado juicio de amparo. También otra referencia muy importante que tenemos que hacer mención es la referencia de nuestra Constitución del 5 de febrero de 1917, que estableció un tema muy importante, el tema referente a el artículo 103 y 107 de la Constitución, que contemplan un tema fundamental, un tema referente a el derecho de amparo, que es una connotación que hoy en día establece una supremacía de nuestra Constitución a través de este medio de control de constitucionalidad, para que todo acto de autoridad que sea contrario a la Constitución y a los tratados internacionales, pues de alguna manera lo dejemos sin efectos, toda vez que contradice lo que establece nuestro pacto federal. Estimados amigos, esto es una referencia muy importante de esta asignatura Juicio de Amparo. Hicimos sobre todo referencias de corte histórico. En el siguiente video principalmente vamos a abarcar las generalidades del juicio de amparo y asimismo haremos referencia a los principios rectores de esa institución. Como siempre, estimados amigos, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier observación, para cualquier comentario, agradeciendo de antemano el privilegio que me dan de poder platicar con ustedes por esta vía. Muchas gracias por todo.